China RX es el libro probablemente que más explica esto de cómo Estados Unidos y su sistema médico depende de China, depende de la producción de China, porque casi todos los productos se manufacturan, aunque se diseñan en Estados Unidos, se manufacturan en China. Y los minerales raros igualmente son producto de una empresa china que hace minería súper ultra contaminante, que básicamente ningún otro país del mundo, salvo Bolivia y unos cuantos más, tienen minas de ese nivel. De hecho, las empresas de Bolivia usan chinas, o sea, empresas de China van allí a explotar en Bolivia y otros países de Latinoamérica. Pues, ¿qué pasa? Hoy sale en portada de nuevo que empresas de Taiwán están interesadas en reubicarse en Puerto Rico porque, para los que no saben, ¿verdad? Hay un proyecto de los Estados Unidos de reubicar o relocalizar, reshoring y nearshoring, para relocalizar empresas que están entre Taiwán, obviamente digo Taiwán por dar una, pero tantas otras que están en Vietnam, Laos, Camboya, China, y que en cualquier momento un conflicto internacional puede causar entonces que tengamos una realidad de que no haya producción como pasó con la pandemia, de que tengamos un nuevo escenario de escasez global, en este caso de microprocesadores. Y Estados Unidos ha sacado billones de dólares, cientos de billones de dólares para fomentar el que empresas que están en Taiwán se reubiquen en América. Y aunque se hablaba de Puerto Rico y Donald Trump hablaba de China You're Fired, Puerto Rico You're Hired, en la práctica lo que ha pasado es que estas empresas han ido a Costa Rica, República Dominicana como Intel, y ahora se está hablando del Salvador. De hecho, El Salvador está súper agresivo, haciendo propuestas bien agresivas a empresas que están actualmente en Puerto Rico para que cierren aquí y se vayan para allá. Sin embargo, Puerto Rico no ha sido parte de esa conversación, más allá de las promesas políticas, y hoy es la portada del periódico que alegadamente una de estas empresas, que bien pudiera ser Nvidia, bien pudiera ser TSMC, bien pudiera ser Qualcomm, estas empresas grandes, importantes a nivel mundial, que los microprocesadores hoy día que utilizan todos los carros, todos los televisores, todas las neveras, todas las lavadoras, que son los de menor impacto, porque ciertamente el nivel de sofisticación de estos equipos, hay unos equipos que produce Nvidia que un microchip vale 45,000 pesos, que son los de la supercomputadora, los quantum computers y la inteligencia artificial. O sea, son equipos extremadamente sofisticados. ¿Es un cuento de nuevo en su impresión el que van a traernos estas microprocesadores a Puerto Rico y que realmente se van a ir a Costa Rica o a República Dominicana, como ya he estado hablando? ¿O eso es una posibilidad real bajo la administración Biden? Yo no creo. Yo no creo ni bajo la administración de Biden ni Trump, porque el problema es en Puerto Rico. Aquí no hay hambre hambre para traer estas empresas aquí. Yo creo que nosotros estamos perdidos en el espacio. Si tú comparas, por ejemplo, que yo narro en mis libros de Truman y Eisenhower, lo que había en Puerto Rico bajo Teodoro Moscoso y la Administración de Fomento Económico. Teodoro Moscoso era una persona que, si se hubiera enterado de esta oportunidad, estaría ahora mismo en Taipei. En Taipei y Washington. O sea, aquí no hay esa iniciativa. Taipei es la capital de Taiwán, por si acaso. Sí. Aquí no hay esa iniciativa en lo más mínimo, Jay. Es muy lamentable, incluyendo, yo he escrito artículos, por ejemplo, sobre Artificial Intelligence, que yo creo que la inteligencia artificial, que es una oportunidad espectacular para Puerto Rico, teniendo la Universidad de Puerto Rico, el Recinto de Ciencias Médicas, Mayagüez, y cómo nosotros podemos con muy poco capital meternos en esto. No hay interés. Y yo me reuní con personas del gobierno de Pierluisi a altos niveles. ¿Y por qué no hay interés? O sea, porque todo el mundo sabe que es la única alternativa de desarrollo económico. No hay interés. No hay interés porque el norte es otro. El norte es, ok, vamos a buscar más fondos federales, vamos a buscar beneficios para nosotros. Hemos perdido esta iniciativa que es tan importante para un país. Un país, por ejemplo, Singapur, que es un país pequeñito, mucho más pequeño, 13 veces más pequeño que Puerto Rico, y sin embargo ellos tienen hambre siempre y no se conforman con lo que ellos tienen, ellos quieren más. Nosotros hemos perdido eso. No hay hambre. No, lo hemos perdido. O sea, si Desgraciadamente. usted fuera a decir cuál es el problema principal que tiene Puerto Rico, yo sé que usted va a decirme que el estatus, pero que no sea el asunto de estatus que tiene que ver con esto, ¿verdad? El hambre parte del asunto Sí. es que nos han vuelto dependientes. Nos hemos acostumbrado al mantengo y sostengo empresarial y a nivel individual. En realidad eso es lo que nos pasa. Que no hay un proyecto de país.
Yo te lo pondría en estos términos, que está ligado al estatus, obviamente. Aquí no hay un proyecto de país. Tú te coges, por ejemplo, cuando yo daba clases en la Escuela de Derecho de la UPR, yo daba no había un texto. Lo que yo daba era los discursos al país, a la legislatura, del presidente de Estados Unidos y del gobernador de Puerto Rico, y los comparábamos. Y también los discursos de inauguración. En este caso era Truman y Muñoz Marín, y después Eisenhower, y después Kennedy. Y tú ves ahí un mensaje claro de Muñoz Marín. Yo editaba la parte del estatus porque la parte del estatus obviamente no acabó siendo lo que Muñoz decía. Pero él tenía unos mensajes, por ejemplo, él decía, hay que minimizar la deuda pública y solamente coger deuda pública para detalles específicos como infraestructura, carreteras, etcétera. Segundo, hay que minimizar las transferencias federales. Nosotros debemos poder tener un modelo aquí que sea autosuficiente. Tercero, él hablaba en los discursos de la cuestión de ética de trabajo. ¿Qué es ética de trabajo? Es que tú te sientas orgulloso de lo que tú haces. Que tú tienes, si eres un mozo, tú quieres ser el mejor mozo. Si eres un ingeniero, tienes que ser el mejor ingeniero. Y que tenías que tener orgullo de tu trabajo. Oye, 3 pilares importantísimas que obviamente colapsaron junto a las instituciones. Y después del gobierno de Sánchez Vilella, yo te digo que empezamos a declinar, y después del gobierno de Hernández Colón, esto ha sido una caída libre. Sin proyecto de país, que es la clave de esto. Ni siquiera Rosselló. No, Rosselló lo que hizo fue endeudarnos con unos proyectos faraónicos y segundo, engañar al pueblo con el plan de salud y eliminar el plan Arbona, que era un plan que funcionaba y que era modelo para otros países. Y el doctor Arbona, quiero mencionarle que fue el secretario de salud que Muñoz Marín nombró y que era republicano y estadista. Y se lo dijo a Muñoz. Y Muñoz le dijo, no, yo no te pregunté por quién votó, porque él le dijo a Muñoz que no había votado por él. Yo no te pregunté eso. O sea, Guillermo Arbona, el gran arquitecto del sistema de salud de Puerto Rico, era republicano y estadista. Eso es así. Y nunca votó por el Partido Popular y por Muñoz Marín. Y hay esa anécdota porque él le dijo a Muñoz, no sabía eso. Él le dijo a Muñoz, cuando Muñoz lo llamó y le dijo, oiga, quiero decirle una cosa, que yo no soy estadista ni del Partido Popular. Y entonces Muñoz le dijo, yo te pregunté. Y le dijo, quiero ser más específico, yo no voté por usted. Yo quiero aquí el mejor médico para relanzar el plan de salud de nosotros. Y Pedro Rosselló desmanteló eso. Sí. Y privatizó los hospitales, que ya tú sabes lo que pasó con IMA últimamente, y trajo el modelo de las aseguradoras de Estados Unidos, que es un modelo ineficiente y un modelo que no va en el beneficio del pueblo. Ok, profesor, o sea que para usted, que ha trabajado la historia de, ¿verdad?, en su libro Truman y Puerto Rico, el libro de Eisenhower y Puerto Rico y el Caribe, y además las soberanías exitosas y otras publicaciones que usted ha hecho, ¿verdad? Su experiencia le dice que esto que hoy sale en el periódico El Nuevo Día del 2024 pudiera ser otro de esos cuentos más donde para lograr el voto puertorriqueño de la diáspora, lo mismo que hizo Trump en el 2020 de decir China, you're fired, Puerto Rico, you're hired, pudiera ser la estrategia de Biden ahora de hacer ver como que Puerto Rico, no nos vamos para Costa Rica, no es que Intel se va para Costa Rica y República Dominicana, ustedes también, lo que pasa es que por ahí viene, y realmente no viene nada. No. Es lo mismo. La misma estrategia de Trump, pero Biden. En mi opinión, eso es así. Y no te extraña que, bueno, Trump obviamente ya sacó a Puerto Rico de su, o sea, si le gustaría, y están los libros, tú sabes, que se han publicado de que él le gustaría cambiar a Puerto Rico por Groenlandia o por otro sitio. O sea, él no tiene ningún compromiso aquí. Trump hizo mucho dinero aquí cuando vino en el proyecto allí de Río Grande con Arturo Díaz y se aprovechó de los beneficios de Puerto Rico y después se fue cuando no le convenía. Para los que no saben, ¿verdad? Había un centro de golf de Trump. En Cocoa Beach. Cocoa Beach, correcto. Que tenía el sello, la marca de Trump. Y eso fue, el gobierno de Puerto Rico dio un montón de incentivos para que eso ocurriera. Y pues Trump se benefició de eso. Y como siempre, o sea, eso es lo que él siempre ha hecho. Sí. O sea, y lo admite, by the way. Es algo que él admite. Sí, yo uso todos los beneficios contributivos. Y el día que no me convenga, me voy a la quiebra y rehago. Porque yo me aprovecho de las leyes que son. Y busco la forma de, con mis contactos y demás, pues echar para adelante mi estructura. Ok. Próximo tema. Hoy se habla de que Hakeem Jeffries, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, o sea, la crema del Partido Demócrata,
se ha reunido y en privado han hecho lo que ya Adam Schiff hizo en público, que se retire Joe Biden de la candidatura. Su impresión es que es inminente la sustitución de Joe Biden como candidato a la presidencia del Partido Demócrata. Sí. Yo creo, si Biden fuera el candidato, por ejemplo, yo creo que definitivamente va a haber una barrida, un landslide del Partido Republicano, no solamente en la presidencia, sino en el Senado y la Cámara. Yo entiendo que ayer, cuando Biden dijo, bueno, si los médicos me dicen, yo veo eso como una antesala ya él ablandando el terreno para anunciar que él no va a ser el candidato. Si él no es el candidato, yo creo que la candidata va a ser Harris. Hay gente que no le gusta, pero yo creo que el tema es académico, porque ella es la vicepresidenta y es la que puede comunicar lo que ha hecho el gobierno de Biden-Harris. Que ayer me estaba enseñando una estadística, una persona de la bolsa, una gráfica de la bolsa, cómo hizo Wall Street bajo Biden y bajo Trump. Y bajo Biden es muy superior. Y tú le preguntas a la gente y la gente cree que es lo contrario. Por la inflación, en mi opinión. Hay un problema de percepción, no han comunicado. La verdad es que la empresa más fracasada en la historia de Biden va a ser su incapacidad de comunicar. Eso. Y en gran medida, en mi opinión, es por su condición. Eso. O sea, es muy probable que el Parkinson le haya afectado. Y digo Parkinson porque, aunque no se ha confirmado, son los rumores y, ¿verdad? Tú hablas con todos los neurólogos que han hablado, dicen, mira, es obvio que él tiene una condición neurodegenerativa de cognitive decline severo que parece mucho a Parkinson's disease. Ahora, Jay, a eso hay que añadirle que él nunca fue un gran comunicador No. desde joven. Pero era un tipo bien cool. Y tartamudaba. Sí, siempre ha sido tartamudo. Él siempre ha tenido problemas de tartamudez. Pero era un tipo que era como que era el tipo que podía hablar con el Senado y con la Cámara. Y, o sea, Obama lo escoge en gran medida por eso mismo, porque era el tipo que conocía el Senado como si fuera su mano derecha. Y trabajaba con Mitch McConnell sin problema, o sea, con el líder de la mayoría republicana del Senado. Y tenía la capacidad de poder dialogar con los sectores demócratas liberales de extrema izquierda y con los sectores de derecha de Kentucky. Eso era su gran atractivo era que iba a poder unir, quote unquote, la nación. No lo logró. Y es porque, en mi opinión, la era de las redes sociales y en la era del nuevo mundo, pues las polarizaciones es lo normal. O sea, estamos viviendo un mundo hacia la polarización. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, fíjate, yo creo que si tú lo miras en términos de Estados Unidos está polarizado, ¿verdad? Hay un grupo de Trump que mata por Trump y el otro que son los demócratas. Y hay un grupo en el medio que son los independientes. Esa gente van a decidir las elecciones. Si Biden es el candidato, por esto que hemos hablado, él está incapacitado. O sea, yo creo que ha sido una terquedad el quedarse todo este tiempo. Cualquier persona que haya visto el debate, pues nada, no hay nada que discutir. O sea, en los primeros 10 minutos ya uno concluyó que esto era insalvable. Entonces después, lo triste de representar, hablar de Harris como la vicepresidenta Trump y presentar a Zelensky que le como puede pasar a Putin. cualquiera que dice el nombre equivocado. El problema es que cuando tú tienes ese nivel de microscope encima de ti, o sea, esa lupa encima de ti, se acabó. Y de hecho, cuando yo dije, no hay vuelta atrás, tiene que irse, fue cuando hizo la entrevista en Stephanopoulos y dice que él no sabía si había visto el debate. Yo, dude, o sea, yo veo a alguien bregando en esa situación y le quito las llaves del carro, mucho más las llaves de la nación. Y es una lástima porque todos vamos a llegar ahí. Y es algo que la vida nos va a llevar a una posición en algún momento de estar en una condición donde ya no podemos guiar, donde ya no podemos estar tomando decisiones más importantes por nosotros mismos y probablemente nuestros hijos tengan que tomarlas. Es duro llegar ahí. Pero la verdad es que en el caso de él es evidente que alguna condición tiene y que ya no pueden responder con las capacidades. O sea, para mí el principal problema del debate no fueron sus gaffes, o sea, no fueron sus disparates, sus palabras, ¿verdad? Ni la tartamudez. Era que no podía responderle las mentiras a Trump. O sea, cuando tú no puedes ni contrarrestar el mensaje del adversario, pues done. O sea, y en issues como el aborto que le convenía, issues que eran buenos para él y no lo hizo. O lo hacía de forma bien general porque no tenía la capacidad de argumentarlo de forma efusiva, aunque tenía un micrófono de Trump apagado. O sea, porque esta es otra. O sea, es un debate que se supone que en el contexto le hubiera dado a él la posibilidad real de contrarrestar todo el mensaje de estrategia de Trump porque tenía 2 minutos de micrófono abierto y Trump micrófono cerrado. Y ni así podía. Tú sabes que yo creo que quien tiene responsabilidad de esto grande es la esposa y la hermana.
Porque digo, si tú sabes que tu papá o tu esposo está mal, por ejemplo, Nancy Reagan. Nancy Reagan protegió a Ronald Reagan. Ya al final, él no participó, te acordarás, en las series de en la investigación de los Contra, Irán Sí. Contra, lo tenían a él escondido, ya él no podía participar y una vez él se retiró, hizo el anuncio que tenía Alzheimer y nunca vio ningún periodista. Ella lo protegió. Y en el caso de él, ya era presidente, Sí. reelecto. En el caso de Biden es candidato. Y Absurdo. hay que entender una cosa versus la otra. O sea, tú puedes ser un gran presidente y un mal candidato. Igual que hay gente que es un buen candidato, Trump, y un mal presidente. O sea, una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Y me parece que en el caso de Biden, si esto que hemos visto hoy se hubiera visto dentro de 2 años, todo el mundo hubiera dicho, callado, no pasa nada, a Nancy Reagan. Ese no es el caso. No. Truman y Puerto Rico, 1940, principio de los 50, Eisenhower los 50 y obviamente Kennedy después de eso con los 60 y obviamente las implicaciones que tiene con tu libro de Soberanía Exitosa. O sea, es evidente que tú tienes una estrategia de búsqueda como científico investigador de la historia buscando cuál es el rol de Puerto Rico en el mundo, si es que tenemos un rol en el mundo y cómo hay que buscarlo. ¿Cuál es nuestro rol en el mundo? En este nuevo orden mundial, en este nuevo mundo polarizado, en este nuevo mundo regionalizado. ¿Cuál es el rol de Puerto Rico? Bueno, para contestar esa pregunta, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es definirse. ¿Qué es Puerto Rico? ¿Okay? Puerto Rico es una nación latinoamericana invadida en el 1898. Esos son datos. Y los datos son datos. Puerto Rico no es una nación que fue colonizada por los holandeses ni por los ingleses, sino por los españoles, igual que el resto de América Latina, y por eso es una nación latinoamericana. Y fue invadida en 1898. Dentro de eso, dentro de esa premisa, es que entonces tú empiezas a evaluar, ok, ¿qué fue lo que pasó? Y es muy triste que aquí se estudia muy poco la historia de Puerto Rico, particularmente después de la invasión de Estados Unidos. Nada se estudia. Y entonces, de hecho, yo cuando me lanzo en este proyecto es porque cuando me pongo yo a estudiar, digo, oye, ¿qué fue lo que pasó en Puerto Rico que cambió a Puerto Rico un poco? Y te lleva a Harry Truman. Harry Truman hizo 3 cosas. Primero, permitió que Puerto Rico, primero, nombró a un gobernador puertorriqueño. Nunca habían nombrado un gobernador puertorriqueño, ni los españoles, ni los puertorriqueños, ni los americanos. Segundo, aprobó la ley para que Puerto Rico pudiera elegir su líder. Eso nunca había pasado en 400 y pico de años. Y tercero, creó el Estado Libre Asociado, que si bien Puerto Rico continuó siendo una colonia, le quitó un poco la cuestión de colonia clásica y le dio un poquito más de autogobierno, algo que Obama se lo quitó ahora con la Junta Fiscal, ¿verdad? Porque ya no tenemos el poder fiscal que teníamos antes. Así que en realidad, para tú entender lo que está pasando hoy, tú tienes que estudiar qué fue lo que pasó y por qué fue lo que pasó. Y hacer un estudio, no lo que diga el Archivo General de aquí y los periódicos aquí, sino allá en Estados Unidos. Y esta investigación que yo hice, el grueso, casi toda, en el Archivo Nacional de Washington y en la Biblioteca Presidencial de Truman y el caso de Eisenhower. Y entonces ahí es que tú te enteras qué fue lo que pasó. Y no es lo que tú crees, tú quieres, el Estado Libre Asociado. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en el Truman, yo estaba en Ponce un día y estaba comiendo con Rafael Hernández Colón. Y él en un momento dado, que yo estaba hablando, me dijo, fíjate Ángel, yo estoy en total desacuerdo contigo en esto que estás diciendo. Y le digo, oye, no es conmigo, estás en desacuerdo con los datos, con la evidencia. Yo lo que hago es presento lo que yo he encontrado. Le dije a Rafael, mira, y tú estabas en la escuela cuando esto estaba pasando. Así que no te pongas defensivo. Bueno, es que Rafael Hernández Colón tuvo el gran detalle de que era un niño cuando era secretario de Justicia y después presidente del Senado y después... O sea, sí, pero esto ni eso, esto es antes por eso, de eso. Antes. Era un niño. Y yo le dije, relax, tú no tienes que ver nada con esto, te tienes que poner defensivo. Pero es la realidad porque uno tiene que ver qué fue lo que pasó. Entonces, tú me hablabas en la introducción en términos de lo que está pasando ahora en el mundo, pues yo creo que tiene una relevancia espectacular, porque Puerto Rico tenía un protagonismo internacional en esta época, ¿okay? de Truman, Eisenhower y Kennedy. Eso se evaporó completamente. Se evaporó cuando se empiezan a cambiar los partidos políticos y empiezan a bregar la cuestión de la corrupción, la cuestión del estatus, y ahí es donde se
colapsan las instituciones del país. ¿Cuándo tú crees que fue eso? O sea, perdón, profesor, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo fue el momento que usted me dice, en este instante Puerto Rico perdió relevancia global? Cuando cayó el bloque soviético, en la caída del muro de Berlín, fue cuando básicamente ya en los años 80 ¿verdad? Ocurrió, ¿verdad? El que Estados Unidos tuvo sus momentos de relativa paz, o ¿verdad? Cuando China abre. ¿Cuál fue el momento? ¿Fue el embargo de la OPEP, que es el momento cuando nuestra economía deja de crecer a doble dígito y empieza a haber recesiones modernas? ¿Cuándo fue? Bueno, yo te diría que comienza, fíjate, interesante, bajo Kennedy. Porque cuando Kennedy viene a Puerto Rico, tiene una reunión con Muñoz, habla del desarrollo del Estado Libre Asociado, etcétera. Y al final, Kennedy, y yo lo menciono aquí en el libro de Eisenhower, traiciona a Muñoz Marín. Y después que había llegado a unos acuerdos, no lo respaldó. Y entonces ahí que se cayó el proyecto Aspinall, se cayeron todos todos los proyectos que se presentaban no iban a ningún lado. Y la base era que, y se lo dijeron a Muñoz, y yo lo cito aquí, es que el senador Henry Jackson le dice, mira, el problema es que no puede haber un pacto entre iguales cuando una de las partes tiene poderes plenarios sobre la otra. No puede haber un pacto entre iguales, pero no es iguales. Si una de las partes tiene poderes plenarios. Así que es incompatible lo que tú estás tratando de vender de un Estado Libre Asociado, un pacto entre iguales. Eso no existe. Y entonces nosotros, es más, todavía ahora, hasta la nueva generación del Partido Popular todavía habla de ese tema. Que a mí me parece una cosa iluso y por eso ese partido ha colapsado y está herido de muerte. Pero hoy sale una encuesta que advierte que en Puerto Rico, si bien hay una mayoría de personas que quieren la estadidad con los Estados Unidos, es evidente que estamos bien divididos con ese tema. Y mi planteamiento siempre con este tema es que nosotros siempre ponemos la perspectiva de Puerto Rico. Pero la perspectiva de Estados Unidos es la importante. ¿Y por qué es la importante? Porque si algo sus libros de Truman, de Eisenhower, los libros históricos que usted ha escrito, y para los que no saben, ¿verdad? No son los únicos libros que he escrito más que eso, plantean básicamente que lo que ocurrió aquí en gran medida fue empujado por Estados Unidos. O sea, fue Estados Unidos quien estuvo moviendo el asunto y escogiendo incluso quienes iban a ser los portavoces de esos asuntos. Claro. De hecho, fíjate que yo planteo en este libro que es la Marina de Guerra, el gestor de todo esto, William D. Leahy, que era el sitial geográfico de Puerto Rico, que era importante, y cuando entra la Revolución Cubana, pues se convierte en más crítico, de que Puerto Rico era el modelo de Estados Unidos y Cuba el de la Unión Soviética. Entonces, por si acaso, el rol de Leahy en la historia de Puerto Rico, yo nunca lo había escuchado a nadie plantearlo con la capacidad que usted lo plantea en su libro. O sea que yo no tenía idea de lo importante que él era para los fines de la historia geopolítica de los Estados Unidos y de Puerto Rico. Y evidentemente parte de lo que deberíamos nosotros poder discutir es ese rol del ejército, porque Trump acaba de cambiar la plataforma republicana diciendo básicamente que la razón por la cual existen los territorios es en beneficio de los Estados Unidos. Sí, queremos que tengan mucha participación y eso, pero por si acaso son de vital importancia para los intereses de la nación. Sí. En otras palabras, de la defensa de los Estados Unidos. De hecho, yo menciono en el libro de Eisenhower que la primera vez que un partido político pone en su plataforma la estadidad para Puerto Rico fue bajo Eisenhower en las elecciones del 52. Y después el Partido Demócrata siguió. Y es curioso que ahora lo acaban de quitar. Y a mí me parece un poco indigno que personas aquí que vengan y digan, no, eso no importa. O sea, te tiran brosa en la cara, te escupen, y entonces tú dices, no, eso no hay ningún problema. O sea, y yo te respaldo, como ha sido la posición de algunos estadistas aquí. Y que eso no importa. Claro que importa, claro que importa. ¿Eso significaba que iban a darle estadidad y iban a respaldar a la estadidad para Puerto Rico? No, pero era un paso en la dirección correcta. Y yo creo que haberlo sacado es claro cuál es el mensaje del Partido Republicano, que es algo que lo hemos sabido porque Mitch McConnell lo ha dicho Marco Rubio también, van a la fundraising del Partido Nuevo y lo dicen. Una pregunta, profesor, el PNP sabe esto, porque claro. Le digo esto porque si hay un candidato vulnerable ahora mismo, especialmente por el tema del aborto, Rick Scott es el senador de Puerto Rico, o sea, de la Florida, que ganó en gran medida por el voto puertorriqueño, porque el voto puertorriqueño se dividió lo suficiente como para que él ganara
contra Bill Nelson. Bill Nelson, que es el actual jefe de la NASA, pero que era un senador prominente demócrata de la Florida. La Florida tenía un senador republicano, un senador demócrata. Y el senador demócrata, poderoso, importante, Bill Nelson, pierde contra Rick Scott, entre otras cosas porque el voto puertorriqueño favoreció a Rick Scott. Y no, obviamente, Rick Scott había sido gobernador de la Florida, había hecho un montón de cosas cuando María básicamente le puso la alfombra roja a los puertorriqueños. O sea, hizo todo lo posible para que el voto puertorriqueño se dividiera y poder ganar. Ganó por punto bicicleta. Y ahora va a la reelección. Y lo interesante de todo es que los republicanos de Puerto Rico no presionan a Rick Scott de forma alguna al Partido Republicano para que Rick Scott convierta el tema de Puerto Rico en un tema importante en la plataforma del Partido Republicano. Y Rick Scott tiene el oído del presidente porque es uno de los mejores amigos de Donald Trump. O sea, básicamente uno esperaría que hubiera algún tipo de presión mínima. Profesor, le traje aquí agua, por si acaso, para que tenga ahí la servilleta. Gracias. Uno esperaría, pero la demostración más grande, en mi opinión, de que los estadistas republicanos no son verdaderos estadistas y saben la verdad, es no presionar de forma alguna que la plataforma del Partido Republicano siga conteniendo la estadidad como una aspiración de Puerto Rico, ni presionan a Rick Scott de ninguna forma, que es el senador que tiene el oído de Trump, porque tú no puedes irte contra Trump frontal, eso yo lo entiendo, pero con Rick Scott, que es uno de sus mejores amigos, chicos, ayúdame con esto. Pues deja la estadidad ahí, eso todo el mundo sabe que eso es un embuste, pero déjalo ahí. Ni eso ocurre. O sea, que los puertorriqueños o los republicanos de Puerto Rico, Tomás Rivera Chá, Jennifer González, Luis Fortuño, Fuentes Agostini, los Fonalleda, blofean mucho aquí, son leones aquí, gatitos allá. Eso es así. Mira, el alto liderato del Partido Nuevo, y esto me lo ha dicho personas de un alto nivel del Partido Nuevo, me lo dicen fuera del récord, ¿verdad? Obvio. Pero me dicen, mira, Ángel, la estadidad es imposible. Y todos nosotros lo sabemos. Pero lo que pasa es que si nosotros no tuviéramos la estadidad, no tendríamos partido. O sea, el war cry, el grito de guerra del Partido Nuevo Progresista es la estadidad. Que ahora se complica un poco con el proyecto de Dignidad. Porque hay otro partido que se está llevando votos del Partido Nuevo que prefieren la estadidad. Así que va a ser bien interesante estas elecciones, yo creo. Y en cuanto al tema de sus libros y la realidad del rol de Puerto Rico en este nuevo orden mundial, ¿usted ve alguno? Ninguno. No tenemos rol. Ninguno. O sea, eso suena bien triste. Sí, ninguno. O sea, que nos vamos a convertir en un gueto pobre donde hay enclaves ricos norteamericanos. Bueno, tú sabes, yo soy de los que creo que Puerto Rico eventualmente va a ser un país soberano. ¿De verdad? Sí. Pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde sale esa noción si hemos visto que Estados Unidos quiere darnos la independencia, pero teme a que nos vayamos 2 millones de un cantazo y por tanto evidentemente no saben cómo bregar con el tema? Así que lo que ellos ven como que, pues déjalo así. Esa es la historia de Estados Unidos. Bueno, eso ha sido así, ¿tú sabes por qué? Porque no ha habido un líder en Puerto Rico, un interlocutor que entre a hablar con el gobierno permanente de Estados Unidos y diga, bueno, mira, ¿cuáles son nuestras opciones? ¿Qué queremos hacer? Eso no ha sucedido. Pero es que no gana las elecciones jamás alguien que haga eso. O sea, alguien que vaya a Estados Unidos y decirle, dime la verdad, y Estados Unidos le diga, la única opción es la independencia, pues, o te quedas como está la independencia, pues se acabó el juego, ¿no? Ajá. No, pero lo estás viendo bien concretamente. Sí. Porque en realidad esto es más sofisticado que esto. O sea, Puerto Rico tiene que surgir un líder que pueda ser el interlocutor con Estados Unidos. ¿Existe ese líder ahora? Pues yo no sé. A veces cuando yo estoy muy pesimista pienso que ese líder no ha nacido. Y que estamos para rato y nos vamos a quedar así mismo, no va a pasar nada, absolutamente nada. De hecho, no ha pasado nada desde la ley Fora, que en realidad, porque hemos vuelto para atrás. Así que, y no va a suceder nada. Eso que dice que Estados Unidos le va a dar una patada a Puerto Rico, yo no creo eso. Estados Unidos no lo va a hacer. O sea, hay muchas razones por las cuales no lo va a hacer. No es politically correct. Tienes los puertorriqueños de Estados Unidos, tienes intereses aquí, no lo van a hacer. La estadidad tampoco. Así que se va a quedar un status quo, happy colonials, como decía Juan Manuel García Pasalacua. Vamos a darle a esta gente. En el caso de, por ejemplo, tú hablabas ahorita de la electricidad, pues ellos son los que imponen a Luma aquí. Son ellos, no es el ya no saben gobierno ni qué aquí. hacer con ellos. Y ahora se dan cuenta
que no pueden hacer nada porque todo eso fue basado en corrupción, que yo tengo amigos que están empujando a Luma. Pero, profesor, parte de lo que, por si acaso, estamos hablando con el autor de los libros de Truman y Puerto Rico, Eisenhower y el Caribe, y Soberanías Exitosas, de básicamente el rol de Puerto Rico y por qué tuvimos un rol tan importante para fines de la geopolítica de los Estados Unidos y el mundo, y cómo eso ha venido a menos, ¿verdad? Y eso es que trata básicamente esta conversación. Yo quería, o sea, quisiera, o sea, mi impresión es que en Estados Unidos no nos entienden. ¿Por qué? Porque traen estas dos empresas que forman un consorcio, ellos presionan para que se haga en esta dirección. Es evidente que ellos hicieron lo que normalmente uno hace cuando uno quiere bregar con los hijos en algún problema. Y es toma 20 pesos y vete para el cine. O sea, aquí están los chavos y brega tú con eso. Es lo mismo que hicieron con la Junta. No sé qué hacer con esta gente. Métele una Junta ahí y arranquen por ahí para abajo. Y entonces hacen unas leyes que no le dan poder real a la Junta, pero le dan poder suficiente. Pero la misma vez. O sea, o sea, en este caso, traen unas empresas a Puerto Rico, que una es de Texas y otra es de Calgary, en Canadá. Y esas dos empresas ni siquiera tienen buena relación entre ellas dos. Y tú lo notas por el conflicto interno de Wayne Stensby, Juan Saca. O sea, hay una guerra interna. Ahí el señor Humberto, no me acuerdo qué. O sea, toda esa gente tiene una guerra interna. Pero parte del problema es que ellos ni siquiera sabían que en Puerto Rico el tema de la vegetación era tan neurálgico como que la luz se iba si tú no talas. O sea, ellos pensaban que Puerto Rico era como el desierto de Texas o como el invierno de Calgary, donde no hace falta tener una poda continua y permanente con mucho personal y mucho gasto, porque es un país tropical lluvioso. O sea, a mí eso me impresiona que gente que va a MIT, que va a Caltech, que va a Virginia Tech, no sepan eso. O sea, como que los tenemos listos para bregar con Python y AI de OpenAI y Gemini, pero es que aquí tenemos el sistema en COBOL y Fortran. O sea, tú no puedes, tú puedes traer el ingeniero que más sepa del mundo de temas, pero es que el sistema de nosotros es de los años 70. Pues el tipo que trabaja en COBOL y sabe programar en COBOL no va a bregar con Python, y el que sabe de Python no sabe de COBOL. De hecho, la Marina de Guerra de Estados Unidos todavía usa COBOL porque hay bien poquita gente en el mundo que sabe bregar con eso y por tanto es casi inhackeable. Por eso mismo es. O sea, entonces tú tienes estos ingenieros bien sofisticados que saben un montón de cosas que en Puerto Rico no están implementadas. O sea, es obvio que es una receta para el fracaso. Y fíjate, yo creo que lo vemos a nivel del pobre liderato que hay en Estados Unidos y en Puerto Rico. Cuando tú estudias la correspondencia entre Muñoz, entre Teodoro Moscoso, Rafael Picó, Descartes, esa gente se escribían con los secretarios de Estado, con el secretario de Hacienda, con el presidente. Tú tienes correspondencia entre ellos, los archivos. Eso se perdió. Primero porque los presidentes de Estados Unidos son totalmente incultos, empezando por Donald Trump. Que no tiene idea lo que no venían los briefings. Y entonces, una vez le preguntaron si quería los informes de inteligencia. Dijo, no, yo soy un tipo inteligente, yo no necesito eso. Y entonces, aquí en Puerto Rico también, o sea, personajes que no están cualificados. Para los que no saben, profesor, porque yo sé que usted sabe, pero para el presidente de Estados Unidos todos los días tiene una reunión en las mañanas donde le dan el briefing de la situación mundial, ¿verdad? Le dan un resumen, esto es lo que está pasando en el mundo. Donald Trump no iba a esos briefings y es reconocido porque la gente que trabajó en la administración Trump dice que él no iba y que no le hacía falta y que él... O sea, básicamente es lo más importante que hace el presidente todos los días es recibir los informes de inteligencia. Todos los días, y la gente, la informe de inteligencia no es James Bond. Es lo que se recopila por todas las embajadas de los Estados Unidos en el mundo, se reúnen en un documento y obviamente lo más importante llega a los altos niveles de la agencia de la CIA, del NSA, etcétera, y eso va en el IC, tienen estas 17 agencias que cogen, ok, esto es lo importante y eso es lo que llega al presidente, porque no hay forma que un presidente esté pendiente del contrato de plomería de la base Guantánamo. O sea, obvio. Las cosas importantes llegan al presidente, ¿verdad? Y ese briefing es lo más importante de lo importante. El presidente no iba, punto. No participaba de los resúmenes, de ese briefing dramáticamente importante. Así que básicamente quienes iban a esos briefings eran sus subalternos. Y esos subalternos, 40 y tantos de ellos han dicho que él no está capacitado para ser presidente. Sin embargo, todo el mundo fue y le besó el dedo. Y el anillo, perdón. Es otro planeta, ¿no? ¿Sabes qué? Hablando de Trump, el domingo yo vi una entrevista a Liz Cheney, que como sabemos Liz Cheney fue la que era co-chairman del comité que investigó los eventos del 6 de enero. Su padre fue una de las personas, si no la persona más poderosa durante 8 años que fue vicepresidente de Estados Unidos. Y ella pues, nada, Trump le hizo la campaña y la derrotaron en el estado de Wyoming, que es un estado que tiene 2 senadores y 500,000 personas. Un representante. Y un representante. Y entonces...
ella le preguntan que si ella creía que si Trump salía electo, si él se iba a hacer todo lo posible por quedarse en el poder. Y le dijo, bueno, yo no tengo dudas de que él va a tratar de enmendar la Constitución para que no haya término, no hay restricción de término. Pero ella dijo, pero eso no es lo que más me preocupa. A mí me preocupa que si Trump es electo en estas elecciones, estas pueden ser las últimas elecciones en la historia de Estados Unidos. Y yo me quedé impactado que ella dijera eso. Sí, estamos hablando de una persona de los más altos niveles del Partido Republicano. Sí. Y sin embargo, los republicanos están besando el anillo como si nada. Eso. Hay un nuevo orden mundial bajo Donald Trump. Él está planteando algo que ayer me parece que es extremadamente noticioso. Bloomberg, que es de los medios internacionales más respetados del mundo de negocios, punto. Te guste o te guste, Bloomberg es un medio donde toda la gente de finanzas entra todos los días, especialmente por los rooms, ¿verdad? La gente del mercado entra a unos salones donde se hacen los intercambios de dinero y demás. Y ahí los bonos, o sea, hay unas áreas bien sofisticadas de finanzas a nivel global, estos instrumentos negociables, credit default swaps y estos son cosas bien sofisticadas. Se hace todo eso en Bloomberg, donde se entra en esa comunicación, ¿no? Y publica Bloomberg que Donald Trump planifica básicamente decirle a Taiwán, o me pagas por la defensa o problema tuyo. Biden dijo, yo voy a sacar la cara por Taiwán. Taiwán no puede ser invadido por China. Y yo voy a sacar la cara por Taiwán y vamos a seguir haciendo... Y Donald Trump básicamente ayer dijo, nah, son problemas de ellos allá. Lo mismo que Ucrania. Al él escoger a J.D. Vance como su candidato a la vicepresidencia es obvio, el mensaje es evidente. MAGA es la que hay, vamos a regionalizar los poderes y problema de Ucrania, un problema de Europa. Yo no voy a meterme allí, eso es problema de Europa. Y ya J.D. Vance ha dicho, a mí no me importa mucho lo que pase con Ucrania, que Rusia lo coja, so whatever. O sea, J.D. Vance ya dijo eso y es su candidato a vicepresidente. O sea, el mensaje de Trump es evidente. Ante esa realidad, ¿cuál es el nuevo orden mundial? Bueno, hay dos escenarios. Obviamente, si Donald Trump es el candidato que prevalece en las elecciones, vamos a tener que ponernos los seatbelts, porque va a haber mucha turbulencia en el mundo. Y yo creo que sería desastroso para el mundo. Y afectar otros países que tienen una extrema derecha, como La Pen en Francia, como Abascal en España, como la Meloni en Italia, ahora tenemos a Milei en Argentina. O sea, esto va a cambiar el orden del mundo. Él no cree en las Naciones Unidas tampoco, no cree en la OTAN. Yo creo que sería un desastre para el mundo, él cree en los gobiernos autócratas, no las democracias. Así que yo tengo esperanza de que Biden se retire y que... De hecho, Obama acaba de decir básicamente que tiene que considerar seriamente el retiro. Según una filtración de documentos de conversaciones que acaba de publicar el Washington Post. Y yo creo que aunque las encuestas digan que Trump está adelante y eso, yo creo que cualquier otro candidato que pueda aglutinar todo este voto independiente, que vea lo que está en peligro para el mundo, puede ganar las elecciones. ¿Dónde consigo sus libros? Pues mira, lo puedes conseguir en el internet a través de Amazon o Libro 787. También lo puedes conseguir en Norberto González en Plaza de las Américas, en el Laberinto en el Viejo San Juan, en el Cantil en Ponce. En realidad, en prácticamente todas las librerías. ¿Están en Amazon? Está en Amazon. Para gente que no vive en Puerto Rico también. Sí. Sí, bueno, el Libro 787 también. También. Esas dos alternativas las hay por internet. Yo todos los días, no todos los días, constantemente envío libros a Amazon y ellos lo distribuyen en otras partes. Nice. ¿La Voz del Centro? La Voz del Centro se sigue transmitiendo todos los domingos aquí en WKQ y está en Spotify. Hay más de 1000 episodios. Sí, la memoria histórica de Puerto Rico está ahí. Está en La Voz del Centro. Eso es así. Obviamente, la historia narrada. Correcto. Profesor, muchas gracias como siempre por su Gracias, tiempo y Jake. Gracias Al contrario, muchas gracias.